Hola, buen día. Buenos días, doctor. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en este electro? Brenda. ¿Y a qué significa eso, Brenda? Hay R positiva en VR y en V1, que no debe haber. Y hay S negativas en V5 y V6, que no debe haber. Estos son datos de qué? ¿Qué más hay? ¿Qué significa eso? Entonces, en el electrocardiograma, aquí hay hipertrofia de aurícula derecha y de ventrículo derecho. ¿Por qué crees que está producido eso? Hipertensión pulmonar. ¿De qué tipo? Ayer estábamos diagramando, ¿se acuerdan? Este es el que estoy diagramando. La arteria pulmonar. ¿Qué es eso? Los pulmones. La arteria pulmonar termina en arteriolas y termina en los capilares. ¿Qué es eso? En los capilares. De los capilares, ¿qué sale? ¿Y qué forman? Las venas ováricas, ¿no? Las venas pulmonares. ¿Cuántas son? ¿Dónde terminan? La aurícula izquierda. En la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda. Terminan en la aurícula izquierda. ¿Y eso dónde termina? Gracias. Entonces, este lugar, este lugar es un factor limitante para la transmisión de la presión. ¿Qué es esto? Brenda. No, ¿qué es eso? Pues, ¿qué estructura es esta? Es el factor limitante para separar dos circulaciones. Uno es ¿qué es esto? La arteria pulmonar. Uno es la arteria pulmonar, este es el sistema de la arteria pulmonar. Esta es la
Esta es la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. ¿Y esto qué son? Las venas pulmonares. Entonces, los capilares pulmonares es el lugar donde se separan, se dividen las arterias de las ¿qué has encontrado ahorita en ese electrocardiograma? Hipertrofia de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho y del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. ¿Y por qué crees que se ha producido hipertrofia del ventrículo derecho y de la aurícula derecha? Porque existe hipertensión arterial pulmonar. Porque existe una mayor resistencia a nivel de las arterias, de las arteriolas. Hay mayor resistencia aquí. Hay mayor resistencia. Entonces hay una fuerza. ¿Me escuchan todos? ¿Están todos? ¿No están todos? Sí, doctor. Escuchamos. Sí, doctor. Sí se escucha, doctor. Entonces hay una mayor resistencia en estas arteriolas. Hay un aumento de la presión en esta arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Esta. ¿De dónde sale la arteria pulmonar? Entonces, cuando hay aumento de presión, aumento de la resistencia en la arteria pulmonar, ¿quién crece? Se produce una del ovario, ¿no? Derecho. Y detrás del ventrículo derecho, ¿quién está? Entonces, ¿qué se produce? Entonces, esa patología es producida por hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. Aumento de la presión en la arteria pulmonar. Obviamente este aumento de la presión no es porque, puede producirse porque aquí se produce, por ejemplo, ¿qué puede producir el aumento de la presión en la arteria pulmonar? Obviamente cuando hay un aumento de la resistencia, un aumento de una disminución del calibre de las arterias, de las arteriolas. Estas arteriolas, en vez de estar así anchas, están estrechas y aumenta la resistencia. Pero por eso, ¿qué patologías pueden producir esto? ¿Qué patologías? ¿Qué enfermedades? Hipoxia pulmonar. La hipoxia alveolar produce una vasoconstricción arteriolar pulmonar. Estas arteriolas que se van dividiendo de estos vasos, se van cerrando. Se produce una vasoconstricción arterial pulmonar cuando hay una hipoxia alveolar crónica. ¿En qué caso se da eso? Hay una vasoconstricción arteriolar pulmonar que aumenta la presión y produce hipertensión arterial pulmonar.
Eso se produce por hipoxia alveolar, un fenómeno que es en respuesta a la hipoxia alveolar. ¿Pero qué enfermedades producen eso? Amiga, ya están leyendo su libro. ¿Sabes qué? Dejen de leer su libro y dejen de molestar. Si se van a poner a estudiar su libro en el momento en que estamos haciendo clase, entonces estamos arruinados, pues. ¿Por qué no leen su libro cuando no estamos haciendo clase? Fernando Solís. Y doctor, bueno, esta presión va a estar aumentada también, podríamos decir, en la altura, como dijo ya mi compañera. Las personas que viven en la altura tienen hipoxia alveolar por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Y eso se traduce en vasoconstricción. Sí, es cierto, a la altura. En La Paz, ¿qué ven en el alto cuando van ustedes? Aparte de ver a una tropa de individuos que lo único que hacen es protestar, ¿cómo los ven a ustedes? ¿Rosaditos? ¿Bonitos? ¿Cómo están? Podría decirse algo cianóticos, doctor. Cianóticos, oscuros. A veces tienen hasta hinchazón de los pies. ¿Por qué tienen qué cosa? Hipertensión arterial pulmonar, doctor. Porque tienen vasoconstricción arteriolar pulmonar crónica, secundaria a vivir en una altura donde hay menor presión parcial de oxígeno. Y eso produce aumento de la presión de la arteria pulmonar, crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama Cor eso? pulmonar, doctor. ¿Qué? Cor pulmonar. Cor pulmonar, cor pulmonar, cor pulmonar crónico, cor pulmonar crónico. Que en el caso de la enfermedad, que en el caso de las personas que viven en la altura como en el alto, cuando no hay patología pulmonar y solamente es porque han habitado en el alto, se llama enfermedad de Monge. Un cor pulmonar crónico secundario a una hipoxia alveolar crónica, secundario a hipoxia alveolar crónica y vasoconstricción arteriolar pulmonar. Obviamente esto, ¿qué otra patología? Brian, Harold. ¿Podría ser el asma, doctor? ¿Qué forma de asma? ¿Bronquial? ¿Hay una asma uretral? No, bronquial. Por eso, ¿hay asma uretral? Claro que el No. asma es bronquial, pero ¿qué forma de asma bronquial? Mm, no sé, doctor. Gracias. Laura Claros. Mm, como patología o respondiendo a lo del asma, yo digo que podría estar afectado cualquier afección que afecte la circulación del pulmón, doctor, las fases de ventilación. Podría ser lo que dijo mi compañero, podría ser también una neumonía, quizás un enfisema. Mm, Doctor, ¿Una neumonía es igual que un enfisema? no, pero esa afecta igualmente al pulmón y afecta también al proceso de ventilación alveolar que va a tener. ¿Qué patologías van a aumentar la resistencia vascular pulmonar y van a aumentar la presión en la arteria pulmonar?
Quizás un Y trombo. Podría ocluir. vivir en la altura es correcto. Quizás un qué. ¿Un qué? Dices. Un trombo quizás que puede estar ocluyendo la luz del paso, doctor. Eso pues, amiga. Eso, amiga. Un fenómeno, ¿qué cosa? Trombótico que puede estar ocluyendo la ¿Qué luz se del llama paso. eso? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? Un émbolo, un trombo. ¿Qué se llama pues como enfermedad de eso? ¿Qué se llama? Trombosis. Pulmonar. Ay, ¿cómo se llama? Trombosis, doctor. Ay, Tromboembolia pulmonar, doctor. gracias, gracias. Tromboembolismo pulmonar crónico, tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Qué va a producir? ¿Quién está hablando? El- Rocío, doctor. Rocío, ¿qué va a producir? Un tromboembolismo. Una hipertensión, doctor, porque va a obstruir el paso. Una obstrucción de una rama de la arteria pulmonar. Quizás de una rama principal, quizás de una rama periférica. Cuando es crónico, esa obstrucción puede darse en las partes periféricas. Se obstruyen varias ramas, obstrucción periférica aquí. Y al obstruirse, ¿qué va a producir? Bueno, va a impedir el paso de la sangre, por lo tanto se va a aumentar la presión, doctor, ¿Dónde? en el pulmón y va como que va a querer Primero en la arteria pulmonar. arteria pulmonar. Y eso va a producir un... Reflujo, doctor, hacia el corazón de la No sangre. va a producir reflujo. ¿Retorno? Casi No va a producir retorno, sino va a hacer aumento que de el presión. ventrículo derecho se hipertrofie para vencer esa presión alta. Sí, doctor. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar normal? 14 milímetros de mercurio, doctor, aproximadamente. ¿Cuál de las presiones es 14? La arterial. ¿Qué presiones hay en la arteria pulmonar? De 14 a 20, doctor, va variando según se Hay una aleja. presión diastólica y una presión sistólica. Sí, doctor. ¿La presión diastólica cuánto es? 14 a 16, doctor. Y 10 a la 15 milímetros de mercurio. ¿Y la sistólica? hasta de 16 a 20, doctor. De 15 a 25. Si tengo una presión sistólica aquí de 20, ¿esa presión es normal? Sí, doctor, porque es una sistólica. Para que este ventrículo empuje la sangre del lado derecho hacia la arteria pulmonar, ¿cuánto de presión tiene que generar aquí? Doctor, por lo menos 20. Todo movimiento de un cuerpo es por diferencia de presión. Si aquí hay 20 y aquí hay 20, ¿hay diferencia de presión? No, doctor, entonces no ¿Hay cambiaría. flujo? No, doctor. Entonces, si aquí hay 20, ¿cuánto de presión tiene que generar este ventrículo para empujar la sangre? Por lo mayor, doctor, unos 25. 25, 30. Sí. Entonces, 25, 30. Entonces, este músculo, cuando se Para contrae, generar. tiene que, para empujar la sangre hacia la arteria pulmonar, que tiene 20 de sistólica, tiene que generar 25. Entonces, hay diferencia de presión. Aquí, durante la sístole, hay 25 y aquí hay 20. 20. Entonces, la sangre fluye del ventrículo derecho a la... Arteria pulmonar, doctor. Y así vive el ventrículo en condiciones normales. Pero si aquí tengo 40, ¿cuánto tiene que generar este ventrículo? 45 a 50 por lo menos, doctor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el músculo? Tiene que aumentar sus fibras musculares para generar mayor presión, doctor, mayor fuerza en la contracción. ¿Y eso qué se llama? Hipertrofia ventricular, doctor.
derecha en este caso. Entonces, cuando hay aumento de la presión en la arteria pulmonar por encima de 35, se dice que ese paciente tiene, Hipertensión arterial pulmonar, doctor. y por ende el ventrículo derecho tiene que contraerse con más fuerza para vencer ese aumento de presión aquí. Y empieza Sus fibras crecen, doctor. a hipertrofiarse. Durante la diástole, ¿qué presión hay aquí? 12 a 16, doctor. Esa presión es la diastólica de acá. Y aquí, 16 a 20 tendría que ser, más o menos. no puedes. Ay, diastólica, cierto, cierto. 12 a 16, un poco mayor. No, pues menor, doctor. Sí, sí, menor, me estoy confundiendo. Menor. Sí, menor, Puedes menor. 2, 5, hasta 10 máximo. Sí, doctor. Hasta 10. Si esa presión aquí, si se hipertrofia, se dilata y aumenta las presiones aquí, la presión diastólica aumenta en el ventrículo porque no vacía la sangre, porque hay un aumento de presión acá. La diastólica del ventrículo, que normalmente es hasta 10, puede ser 0. Sí, doctor. En la diástole, el flujo de sangre, ¿de dónde a dónde es? De la aurícula hacia el ventrículo, doctor. Si la diastólica del ventrículo derecho ha aumentado a 10, Entonces, la sangre no va a poder pasar de la aurícula hacia el ventrículo, doctor, porque ¿y qué tiene que ser la aurícula? tiene que generar más presión, entonces se va a hipertrofiar para compensar. Entonces, ¿quién se hipertrofia? La aurícula derecha, doctor. Entonces, la aurícula derecha hipertrofia de la aurícula y del ventrículo derecho es secundario a un aumento de la... Presión arterial pulmonar, doctor. ¿Qué se llama eso? Cor pulmonar, doctor, crónico. Cor pulmonar crónico. Causas: la hipoventilación alveolar de la altura, el TEP crónico. Sí, ¿Qué doctor. otra causa más? ¿Con quién he hablado? Rocío, doctor. A ver, otra persona. Leticia. Sí, doctor. ¿Qué otras enfermedades pueden producir estos fenómenos? Mm, ay, no, no sé, doctor, no sé qué enfermedades más. Ya, gracias. Laura. Doctor, mm, quizás en casos de algún cortocircuito que vaya izquierda o derecha. Un cortocircuito que vaya de izquierda a derecha. Es cierto, eso también puede producir un crecimiento del ventrículo y de la aurícula derecha. Son cosas a veces raras, ¿no? ¿Cómo qué cortocircuito? Em, Podría ser, por ejemplo, en casos de que haya una... ay, ¿qué se llama esto? Puede ser un cortocircuito con alguna alteración auricular o ventricular congénita. ¿Qué se llama eso? Una intercomunicación auricular, doctor. Una comunicación auricular con el cortocircuito que en condiciones normales puede ser de izquierda a derecha.
Eso en forma crónica va a revertir. Lo mismo una comunicación interauricular, que en condiciones normales el cortocircuito es de izquierda a derecha. Pero cuando esto es crónico, este cortocircuito se revierte y va de derecha a izquierda. Y el ventrículo es porque se ha hipertrofiado. ¿Qué se llama ese complejo? Cuando se revierte el cortocircuito y aumenta la presión aquí, se llama complejo de Eisenmenger. Son situaciones raras. ¿Qué otra patología puede producir este fenómeno de hipertrofia arteriolar, de obstrucción, de deformación de las arterias? Que es más frecuente que produzca lo que se llama el cor pulmonar crónico. ¿Qué patologías? Patologías de los Pulmones. pulmones. ¿Qué patologías? Quizás una neumonía o un enfisema, ya que habría una alteración y no habría una correcta Por ventilación. eso, ¿qué diferencia entre una neumonía y un enfisema? Una neumonía es una enfermedad En la neumonía va a haber una afección. aguda. El enfisema es una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué patologías van a producir deformación de las arteriolas? Patologías pulmonares crónicas. Patologías pulmonares crónicas, patologías que destruyan el pulmón y que deformen las arteriolas, patologías pulmonares crónicas, ¿como qué? Como el enfisema. ¿Qué Podría ser. otras cosas? Podría ser también una enfermedad pulmonar que es obstructiva, crónicas, las EPOC. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, la bronquitis crónica, el enfisema, todos producen una distorsión de la pared arteriolar, un engrosamiento, una obstrucción, un aumento de la resistencia. El asma crónico, oye, no sé quién estaba hablando de asma bronquial crónico, bronquitis crónica, EPOC, enfisema, problemas fibróticos del pulmón, secuela de fibrosis, problemas de tuberculosis pulmonar crónica que producen fibrosis pulmonar, la misma fibrosis pulmonar intersticial, toda patología pulmonar crónica, ¿qué va a producir? Una alteración a nivel de las arterias, doctor. Aumento de la resistencia vascular pulmonar, aumento de la resistencia en las arteriolas. ¿Y eso qué va a generar? Una hipertensión pulmonar arterial pulmonar, perdón. Y eso, al aumentar la presión en la arteria pulmonar, ¿qué va a producir? Una hipertrofia ventricular derecha. Y de la, Auricular derecha, una hipertrofia auricular derecha. ¿qué se llama eso? Un cor pulmonar crónico, doctor. Entonces, toda patología pulmonar crónica va a producir una deformación de las arteriolas. Y va a producir hipertensión arterial pulmonar crónica, que se llama cor pulmonar crónico, que se caracteriza por crecimiento de hipertrofia del ventrículo y de la aurícula derecha. Por el contrario, una patología del lado izquierdo, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya sea infarto de miocardio, valvulopatía mitral, patología del corazón del lado izquierdo, ¿qué va a aumentar aquí?
Va a hipertrofiarse el ventrículo izquierdo, doctor. Va a aumentar las presiones, la presión. Va a haber una dilatación y crecimiento del ventrículo izquierdo. Y eso se va a reflejar si hay una insuficiencia mitral con un reflujo de sangre hacia la... Aurícula izquierda, doctor. ¿Y qué va a aumentar las presiones? ¿Y las presiones aquí qué van a hacer? Van a incrementarse ¿Y dónde van a aumentar las presiones? Hacia la... hacia las venas pulmonares, doctor. ¿Y qué se va a producir? Va a haber el mismo fenómeno. Va a haber una regurgitación y un aumento ya también. ¿Qué se va a producir? Una hipertensión venocapilar pulmonar. Pulmonar. Ujú. Una hipertensión en las venas pulmonares que va a llegar hasta los Pulmones. capilares, va a llegar hasta los capilares, capilares. Va a llegar hasta los capilares, va a aumentar la presión en los capilares pulmonares, Al aumentar la presión en los capilares pulmonares, esa presión se va a llamar hipertensión venocapilar, En un principio, los capilares pulmonares son como un tapón, una defensa, y la presión no alcanza el aumento de la presión no llega a A las arterias pulmonares. solamente se queda en las venas y en los capilares pulmonares. Esta hipertensión venocapilar pulmonar, ¿por qué está producido? Porque va a existir una regurgitación hacia Porque la parte del pulmón. va a Y haber una patología cardíaca izquierda. Una patología cardíaca izquierda. Va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares. Va a aumentar la presión en el capilar pulmonar. ¿Y esto qué va a dar lugar en el pulmón? a una hipertensión venocapilar pulmonar, doctor. Un edema Edema del ovario, ¿no? pulmonar. Entonces, la patología cardíaca izquierda se refleja inicialmente con aumento de presión en las venas pulmonares, que llega hasta los capilares, y eso produce edema pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda. Mientras que la patología pulmonar crónica, ya sea del pulmón o sea de los vasos de las arteriolas pulmonares por TEP, va a afectar sobre todo al corazón del lado Derecho. y eso se llama Un cor pulmonar, doctor, crónico. comprenden. Sí, doctor. El resto ha entendido. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué hay en este electro? Doctor, no se ve su pantalla. Seguimos viendo el diagrama. ¿Qué hay aquí? ¿Ahora se ve o ya se ha cortado? No, se ve, doctor. Una hipertensión auricular y ventricular derecha. Una hipertrofia Hipertrofia, perdón, auricular estoy derecha y ventricular nerviosa. derecha. Entonces, esto es una hipertrofia auricular y ventricular derecha, posiblemente secundario a una patología pulmonar crónica, un cor pulmonar crónico. ¿Han comprendido?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué hay aquí? ¿Hay alguna persona que quiere participar o nadie quiere participar? ¿Se ha cortado la comunicación ya? Doctor, bueno, viendo las aurículas, son altas y picudas. Yo veo en D2, doctor, también en V2, podría posiblemente, también en ABF y B3 también, doctor, V3 también. Entonces, podría ser una hipertrofia auricular derecha, doctor. Se ven D2, D3 y ABF, ondas PES altas. ¿Qué más se ve? ¿Voy a interpretar, doctor, o Di nomás ya el resultado. ya? También veo complejos QRS. Bueno, S altas en, bueno, se podría decir grandes, ¿no? O largas en B2, B3, B4 y O sea, te llama la atención ABR. esto. ABR está, doctor, positivo también. Esta tendría que ser todo negativo. Tiene onda aérea positiva. B5 también debería ser, bueno, en este caso de predominio positivo, pero tiene la onda S. Entonces, ¿qué puede ser? ABR, hipertrofia, puede ser hipertrofia del ventrículo, bueno, sí, en B5 y B6 estaría acercándose hacia el lado derecho, Entonces, ¿qué puede ser? hipertrofia del ventrículo derecho, doctor. Hay hipertrofia del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Sí, doctor. ¿El eje dónde está? El El eje eje de QRS. aproximadamente más, no, está negativo en D1 y positivo en ABF. Podría estar en 100 más 130 aproximadamente, doctor. Más 130, más 110, más 120. Está desviado a la... Derecha, doctor. Entonces, eso confirma que posiblemente existe una